Gracias a Dios que nos permite continuar estudiando juntos su palabra. Vamos a exponer el tema de la sinceridad, que habla bastante el libro de los Salmos sobre este tema, y hay muchas verdades muy interesantes al respecto que vamos a estar desglosando juntos. Quisiera iniciar expresando que la sinceridad es un sello en el cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versos 18 al 19, dice la Biblia: Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí nos está hablando la palabra de que hay una manera en la que podemos asegurar nuestra vida delante de Dios, en la que estemos afirmados, totalmente tomados de su mano y estar seguros de que andamos en la verdad. Y lo dice el pasaje: cuando no nos amamos de palabra ni de lengua, o sea, solamente de dientes para afuera, sino de hecho y en verdad, o sea, con las acciones y con la verdad, con claridad, con sinceridad. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia es que si nosotros somos sinceros en nuestros actos, por ejemplo en el amor, y no solamente los hacemos por fuera, podemos tener la certeza de que nuestra vida está asegurada con Dios. Y este pasaje entonces contrasta lo que es un verdadero cristianismo, una persona que se toma de Dios, que camina con Dios, que anda con Dios, y lo que sería el antónimo, una persona sincera, que sería un hipócrita, una persona alevosa, una persona que está lejos de Dios. Y por eso es que la Biblia nos enseña a ser sinceros, a ser francos, a ser honestos ante Dios. Y en una catedral en Alemania, una persona que puso una tumba ahí precisamente en la catedral, la gente antigua estilaba eso, a veces ponen nichos, o de plano en ese caso pusieron una lápida de una tumba. Y en esa tumba pusieron un escrito como si fuera Cristo el que se referenciara. Y está interesante porque dice: me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en mí. Me llamáis vida y no me deseáis. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis virtuoso y no confiáis en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. Como recordando a través de esa reflexión que puso esa persona en la lápida de la tumba, Dios lo que quiere es sinceridad. Dios lo que desea es que si de veras le llamas el camino, andes por él. Que si dices que Él es la vida, lo desees. Que si dices que Él es sabio, lo sigas. Que si dices que Él es rico, creas en Él y le pidas. Que si dices que Él es poderoso, le honres. Y que no solamente sea de labios para afuera, sino que sea con sinceridad, con apertura, con amor. Y en los Salmos vemos expresiones muy sinceras, totalmente sinceras. Personas que dijeron las cosas como las tenían, sin filtro, sin hipocresía, que expresaron sus pecados sin encubrir nada, que expresaron sus tentaciones sin esconder nada, que expusieron solicitudes de juicio con toda claridad. Y los salmos contrastan por completo con un mundo actual en el que vivimos en base a apariencias. Tratamos de no demostrar nuestras debilidades, todo se maquilla, se exponen las cosas en donde triunfamos con mucha gloria, la gente lo sube a las redes sociales, las presume, y cuando hay tragedias o hay dificultades las oculta. Y delante de Dios no podemos ser así. Dios quiere que nosotros seamos totalmente sinceros. Es absurdo esconder las cosas delante de Dios porque simplemente Él lo sabe todo. Salmo 139, versos 1 al 4 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios, tú sabes todo de mí. Y tú me has examinado, me has conocido, me has visto detalle. Y has visto todo de mí, has visto cuando me levanto, desde la mañana, cuando me levanto de mi cama, cuando me siento, cuando descanso. Has entendido mis pensamientos, ni siquiera salen de mi cabeza y tú ya sabes lo que yo estoy pensando. Y después de ver mis pensamientos, vienes y ves mi andar y hasta mi reposo, hasta mis sueños conoces, Dios. Tú lo sabes absolutamente todo. No me puedo esconder de ti. Y entonces, como Dios sabe todo de ti, ¿por qué no ser franco? ¿Por qué no ser sincero? ¿Por qué andar con hipocresías? ¿Por qué andar con apariencias? La sinceridad en los salmos los llevó a hacer expresiones que vamos a ir leyendo juntos y aprendemos de cómo eran francos ellos. Salmo 109, versos 5 al 6. Vamos a ver, por ejemplo, una petición de juicio franca y directa. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Está hablando de una persona perversa y mala. Y aquí se pide, pon al impío, el que despreció el amor, ahora que el impío lo gobierne, porque despreció la piedad. Y que además Satanás mismo esté con él. Fíjate qué expresión, qué manera de pedir las cosas. Pero era lo que había en el corazón del salmista. Entonces, era una solicitud de pedir justicia con toda claridad, con toda franqueza, poniendo el corazón abierto. Lo que hay ahí, Señor, si tú ya sabes lo que hay, ¿para qué ando de hipócrita disfrazándolo? Aún expresaban anhelos de justicia que son cuestionables. Vamos a ver uno, Salmo 137, versos 7 al 9. Vas a creer casi que esto no viene en la Biblia, sin embargo viene en la Biblia. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Qué agudo! ¿Por qué dice el salmista, dichoso el que tome y estrelle contra una peña a los niños? ¿Es eso correcto? Tú te podrás poner a pensar, ¿está bien desear tomar a un niño y poner el rostro y que diga el salmista, dichoso el que tome un niño, a lo mejor del cabello, de donde sea, y lo estrelle contra una roca? ¿Es eso correcto? Y si nosotros ahora desde la perspectiva cristiana vemos ese versículo, ¿qué pensaría mucha gente? ¿No es cuestionable que el salmista pensara así? ¿No es cuestionable que alguien desee que a sus hijos los estrellen contra una roca y los destrocen? Y que aún diga que el que haga eso es dichoso. ¿No parece raro? ¿No dirían muchos, son peticiones de un amargado? ¿Son peticiones de una persona que tiene rencor? Pero cuando tú entiendes la Biblia en el contexto que ellos tenían, que no habían visto la misericordia de Cristo, que no habían visto la ley del amor y que tenían la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente, y que lo que Él estaba pidiendo en su concepto de justicia es lo que me hicieron a mí, que lo coseche Él. Porque así le hicieron a los niños hebreos. Los tomaron y los estrellaron contra la roca. Pero en vez de perdonar, él estaba deseando, Dios, haz justicia con él y que también sus hijos se estrellan en la roca. Y obviamente esto refleja un corazón que necesita ser tratado y moldeado por Dios. Y no está bien tomar los niños de nadie y estrellarlos contra la roca. Y no llevará al hijo el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Y si el padre fue un perverso y asesinó a otros niños, no tienes por qué tomar ahora a sus hijos y asesinarlos también. No está bien eso. Sin embargo, a pesar de que no está bien, el salmista expresaba lo que había en su corazón. Dios, lo que hay en mi corazón es el deseo de justicia y yo te pido que sus hijos los estrellen en la roca. ¿Por qué Dios lo dejó en la Biblia? ¿Por qué Dios nos dejó esas palabras que suenan tan
disonantes con el concepto cristiano, nos la dejó para enseñarnos la sinceridad. Que así estaba el corazón de ese salmista, que estaba deseoso de venganza, que estaba deseoso de que como le habían pasado a sus hijos o a los hijos de su pueblo, así le pasara a los de Babilonia, porque fueron crueles y malos con ellos, y los de Edom les ayudaron. En su hora más oscura se unieron esas naciones para perseguirlos, y ahora deseaba esa venganza. Pero le expuso su corazón, se lo expuso. Y Dios lo oyó y empezó a tratar con ese corazón. ¿Y por qué no exponer lo que hay en el corazón? Como ese deseo que tenía sucio o malo, incorrecto, vengarse con los hijos de alguien, no es un buen deseo. Pero ¿qué pasaría si tú dijeras, ya no aguanto esta lujuria? Señor, tengo mucho tiempo luchando contra esta amargura. Aborrezco a mi padre por esto y esto, aborrezco al que me violó, aborrezco al que abusó, al que hizo esto y aquello. Cuando veo a esa persona presumida, no la trago, Señor. Y empezaras a decir las cosas con sinceridad, que Dios lo sabe. Que Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, ¿para qué lo finges? ¿Para qué tratas de actuar como si no lo tuvieras? Porque aquí la Biblia nos está diciendo de una persona que tenía tal rencor por lo que le habían hecho a los niños, que él deseaba que lo mismo le pasara a sus hijos. Y aunque no es un deseo puro, se lo dijo a Dios. Y Dios lo dejó en la Biblia para enseñarnos a orar con sinceridad. Y a orar con sinceridad quiere decir todo. Decir lo que hay en tu corazón, sea bueno, sea malo, decirlo. Para que Dios pueda venir entonces y reparar. La Biblia te presenta los corazones de todas formas. La Biblia te presenta corazones arrojados, corazones heroicos, corazones valientes. Y también te presenta corazones que necesitan ser restaurados, pero todos vienen ahí. Y el caso es que esas personas le pusieron su corazón a Dios y se lo abrieron a Dios, y entonces Dios trató con ellos. La Biblia es muy sincera. Te presenta un David que venció a Goliat. Te presenta un David que venció a los filisteos. También te presenta un David que se entibió, que anduvo de hipócrita, que adulteró y que asesinó. Y te dice la verdad de todos. A los religiosos les encanta guardar su nombre y tienen en alta estima su nombre. Pero Dios habla las cosas con toda apertura de quien sea y te dice lo bueno y lo malo y lo enseña en su palabra tal cual. Ellos, los salmistas, oraban y expresaban su confianza en que Dios les ayudaría y les contestaría, aún destruyendo a sus enemigos y dándoles la victoria. Fíjate qué franqueza había en ellos. Salmo 143:12 dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. O sea, fíjate la fe que tenía el salmista. Yo te sirvo y yo he pedido misericordia. Y como confío en ti, tú vas a destruir a mis enemigos. Es una oración con fe, es una oración sincera y es una oración que para muchos puede ser cuestionable. Porque ya el salmista le decía a Dios, yo sé que tú me oíste y yo sé que tú vas a destruir a mis enemigos. ¿Y de veras Dios los habrá destruido? Pero eso tenía en el corazón. Y él expresaba en su corazón lo que había. Los salmistas tenían tanto el tema de la sinceridad que contrastaban su comunión, expresando una verdadera fe, con el falso cristianismo o la falsa fe caracterizada por la hipocresía. Y decían, el que tiene comunión está con Dios y es sincero. Y el que no tiene esa comunión y nada más actúa es un hipócrita y está errado. Y te presentaban el contraste y vamos a verlo. Salmo 139, versos 17 al 20 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y vamos a analizar este pasaje. Empieza hablando la sinceridad. Conozco hasta los pensamientos de Dios.
Fíjate cuánto podemos llegar a conocer a Dios en la alabanza, en los salmos, en la búsqueda sincera, que hasta ahora los pensamientos de Dios nosotros también lo conozcamos. Así como Dios puede venir y conocer nuestros pensamientos, también Él se deja conocer, de tal manera que sus pensamientos también sean conocidos por nosotros. Y decía el salmista, todos ellos son preciosos. Yo sé lo que tú piensas y sé que tú piensas cosas preciosas. Tengo comunión contigo y entiendo que tú traerás juicios al impío. Y después de decir eso, lo contrasta con la hipocresía. Dicen blasfemias, esto es altos insultos en contra de Dios. Son tus enemigos y tienen hipocresía. ¿Por qué tienen hipocresía? Porque toman en vano tu nombre. Se presentan como tuyos, pero oponen. Por eso Cristo dijo después, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, en una congregación sana debe de reinar la sinceridad. En un grupo religioso y caído reina la maldad y la hipocresía. Dios nos quiere llevar a vivir en sinceridad. Y si andamos en hipocresía, Dios nos va a dejar de escuchar. Y me impresionó mucho leer un sueño que Dios le dio a un pastor. Y estuve reflexionando mucho en él. Él soñó que iba a la iglesia con un ángel y que el ángel lo llevaba a él como un mentor y guía. Y entonces él iba en el sueño y veía su propia iglesia y se veía él predicando, veía el coro, veía a la gente escuchando, veía todo. El organista movía los dedos y pulsaba las teclas del órgano, pero no se oía ninguna música. El coro se levantó a cantar y los labios se movían y así lo veía el pastor, pero no oía nada. El pastor mismo pasó y empezó a hablar en el púlpito delante de toda la gente y él lo veía con el ángel. Sin embargo, no se oía, aunque se abría su boca y se daban ademanes y movimientos, no se oía absolutamente nada. La congregación parecía articular una oración al final del sermón, pero tampoco, si ponías atención, se oía nada. Y por fin le preguntó el hombre al ángel, ¿qué significa todo esto? Veo que están celebrando un servicio, pero yo no oigo nada. Y el ángel le contestó, no oyes nada porque no hay nada que oír. Tú ves este servicio tal y como lo ve Dios. Estas personas ponen su corazón parcialmente, no están enfocados en una verdadera adoración y en una búsqueda sincera de Dios. Y Dios solo oye lo que procede del corazón y no lo que viene de los labios para afuera. Y mientras el ángel hablaba estas palabras, de repente se oyó una voz por primera vez. Y en la última fila de los bancos había un niño pequeño diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El ángel dijo, estás escuchando la única parte del servicio que Dios oye, lo que dice este niño, porque el niño cree realmente lo que está diciendo y lo dice de todo corazón. No se trata que tomemos su nombre, no se trata que vengamos a buscar en grupo. Se trata que de corazón sincero hagamos todo para Dios y no en hipocresía, porque entonces Dios no oye nada y somos un grupo haciendo un acto humano con cero espiritualidad. Jesucristo enseñó a la multitud a tener una búsqueda sincera. Lucas 12, versos 1 al 2, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dios todo va a venir y lo va a sacar a la luz. Dios no le guarda el nombre a nadie. Y Dios dice que te guardes de la hipocresía. Y Jesucristo tenía ese sermón tan importante que cuando la gente se amontonaba, tanto que se atropellaban unos a otros para verlo y estaban todos delante de él, muchos religiosos, lo que salió de su corazón es, guárdate
y se lo dijo primero a sus discípulos: guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdate de ser hipócrita. Yo no quiero actores, yo quiero hijos. Yo quiero gente que me ame con sinceridad, no que diga las cosas de labios para afuera. Jesucristo confrontaba a la gente cuando no tenía una búsqueda sincera. Juan 6, versos 25 al 27, dice la Biblia: y hallándole al otro lado del mar, fíjate, la gente lo fue a buscar tanto que hasta viajaron al otro lado del mar. Y cuando lo encontraron le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ellos fueron y buscaron y viajaron y estaban muy interesados, pero era porque tenían en su corazón el que habían encontrado que Jesús multiplicaba panes, Jesús multiplicaba peces, Jesús sanaba a las personas. Entonces dijeron: no, está todo dar a andar con Jesús. Él nos da comida gratis, nos sana gratis, vamos con Él, ya no trabajamos, ya no estamos más que dependiendo de Él, todo lo resuelve. Vamos con un hacedor de milagros y tenemos una vida más tranquila. No, Jesús les habló al corazón. No ese es el enfoque. No es que tú vengas por bienes o por milagros, sino es que tú vengas por la comida que a vida eterna permanece, por las cuestiones espirituales. Tú no me estás buscando con la intención adecuada. Tu búsqueda no es sincera, no es franca, no estás realmente interesado en las cuestiones celestiales. Quieres la comida, no las cuestiones celestiales. ¿Qué veía Jesús? El corazón. ¿Es sincero cuando viene conmigo o no es sincero? Y eso que vio con esas personas, lo ve en cada uno de nosotros, en cada reunión. ¿Es sincera su oración? ¿Es sincera su búsqueda o no es sincera? Y cuando dejas la sinceridad, te desligas de un corazón limpio, quedando en una ceguera total y en palabras sin el Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 1, versos 5 al 7 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, el verdadero amor viene de un corazón limpio. ¿Y cómo tiene ese corazón limpio su interior? Tiene una buena conciencia y tiene una fe no fingida, no es hipócrita. Hay gente que no tiene una fe real, que te dice: sí, el Señor lo va a hacer, el Señor hará, etc. Pero es una actuación. En realidad no cree que Dios lo va a hacer. Y es una fe fingida. Y entonces caen por andar de fingidos, por andar de hipócritas, en un corazón desviado, en vana palabrería. ¿Qué quiere decir vana palabrería? Oraciones que ni Dios escucha. Gente que cumple la hora de oración, pero que es pura vana palabrería porque Dios no está. No hay ni una palabra que Dios escuche entre tanto actuar, porque a Dios le interesa la sinceridad. Y si todo lo que tiene es un acto religioso, no quiere Dios oír eso. ¿Tú crees que a Dios le interesa que tú cumplas una hora o no hora? ¿O que le interesa más bien si hay algo sincero en ti? ¿Qué hay en ti? Cuando viene tu hijo a hablar contigo, ¿qué quieres? ¿Que esté una hora ahí sentado, todo aburrido, esperando a ver a qué hora se acaba la hora y que ya se sienta bien porque estuvo una hora contigo? ¿O quieres que te exprese algo sincero? Que te dé un beso, que esté contigo, que juegue contigo, que comparta contigo. Y si son 5 minutos o 10 minutos o media hora o si fueran 2 horas, lo importante es compartir con Él y conocerlo. Dios quiere una relación, no quiere un rito religioso. Pero el corazón desviado cae en vana palabrería, tiene una fe fingida. Tienen una ceguera, porque dice el pasaje, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y a rato están predicando cosas absurdas porque la religiosidad te ciega. Y Dios quiere que abramos los ojos. ¿Por qué se da esa falta de sinceridad? ¿Por qué hay gente que no tiene sinceridad en su búsqueda de Dios? Bueno, se puede dar por muchas cosas, pero la Biblia nos dice algunas que vamos a estar desglosando. Por ejemplo, por estar buscando lo propio. 2 Corintios 2, verso 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí está diciendo cómo son los falsos ministros. Y dice, medran, que medrar quiere decir adquirir una mejor posición. Personas que quieren beneficios y adulteran la palabra por ello. Y contrasta a esos que medran, que quieren una mejor posición, falsificando la palabra de Dios. Te presentan la palabra de Dios, pero la falsifican, la tuercen. Y eso no es otra cosa que un hipócrita hablando. El que falsifica la palabra de Dios, el que la tuerce, el que la cambia, es un hipócrita porque se presenta como alguien que maneja bien la palabra, pero no la maneja bien. Y la falsifica porque no tiene sinceridad. Porque no anda con Dios, porque no habla de parte de Cristo, porque busca lo suyo, porque trata de exaltarse a sí mismo. Y entonces Dios lo sabe. Y Dios dice, este quiere su bien, no quiere mi reino, quiere su bien y no tiene bendición. Y solamente se convierte en un actor, pero en una persona guiada por Dios. Hay muchos ejemplos históricos de ritos vanos, pero hay uno interesante que le pasó a Luis XIV en Francia, cuando él llegó a una capilla. Estaba acostumbrado que cuando él iba y llegaba a la capilla, todo el mundo iba a la capilla. Y un día de repente llegó a la capilla a oír el servicio y se impresionó al rey que hubiera tan poca gente. Y entonces le preguntó al encargado, ¿qué significa esto? Estaba orgulloso el rey, ¿por qué no hay gente? ¿Por qué no vino mucha gente? Y entonces el encargado le dijo, le comuniqué, Su Majestad, a la feligresía que no iba a venir usted a la iglesia hoy, para que usted pudiese ver quién sirve a Dios de corazón y quién viene por adular al rey. Y aquí vemos un ejemplo de cómo cayó mucha gente en su búsqueda de Dios porque no iba a ir el rey. ¿Qué querían? Quedar bien con el rey. ¿Y por qué venimos nosotros a buscar a Dios? ¿Por quedar bien con tu mamá? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con el hombre? ¿Con Dios? Si un rey humano se dio cuenta porque el que compartía cambió la regla un poquito y dio un aviso que no era y diciendo no va a venir y de repente todo el mundo faltó, ¿no se da cuenta Dios? Y si ese rey humano se molestó que no estuviera la gente buscando con él a Dios, ¿qué no dirá el Dios del cielo cuando sabe exactamente lo que hay en los corazones? Entonces, cuando la gente busca lo suyo, no es sincera. También cuando la gente busca la vanagloria, o sea, quiere exaltarse él, o la avaricia, no es sincera. Primera Tesalonicenses 2, versos 5 al 7. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, o sea, andar ahí adulando y presumiendo y diciéndole a la gente para manipularlo. ¿Cómo sabéis? Ni encubrimos avaricia, o sea, un deseo excesivo por el dinero. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí contrasta el apóstol Pablo una búsqueda sincera y un verdadero líder con el líder hipócrita. Y dice, no, nosotros no usamos lisonjas ni encubrimos. O sea, yo no fui hipócrita. Y te dice las razones por las que encubren, por qué actúan así. Dice, porque quieren la gloria de los hombres y quieren avaricia. Mucha gente hace búsquedas religiosas porque quieren la gloria de los hombres. Que la gente los apruebe, que la gente los alabe, que la gente diga que van bien, pero no buscan sinceramente a Dios. También puede ser porque simplemente no hay amor. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. O sea, puede haber un amor, entre comillas, fingido. Y por eso dice el apóstol, sea sin fingimiento. No quiero actores, quiero gente que realmente ame. La iglesia no está llamada a tener clases de actuación y hacer de las reuniones de domingo un círculo de hipócritas donde todo el mundo actúe que es cristiano y Dios no oiga nada. No está llamada a eso. Está llamada a tener un amor sin fingimiento, que aborrezca lo malo. ¿Qué es lo malo? La hipocresía.
y que siga lo bueno. ¿Qué es lo bueno? El verdadero amor. Entonces, debemos escapar de todo ese tipo de intenciones oscuras, que no hay amor en nuestro corazón. Y si no hay, mejor decir: Dios, no tengo una gota de amor. Dios, no tengo ganas de ir al servicio. Dios, me presiona mi madre, mi esposo, etcétera, y no tengo ganas, pero como quiera ayúdame. Y empezar a expresar tu corazón sincero como es, sin hipocresías. Y Dios, cuando empieza a ver la sinceridad, empieza a dar su gracia y ayuda y bendice. Para obtener esa sinceridad se requiere la salvación y hay que tenerla por completo para poder acceder a la gracia total y salvífica de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí te está diciendo el camino para que tu corazón sea restaurado. Dice: empiezas a oír la verdad y reaccionas a ella. O sea, te purificas por medio de la obediencia a la verdad. Y Dios envía su Espíritu. ¿Y qué provoca el Espíritu cuando Dios lo envía? Provoca un amor no fingido. Entonces, cuando una persona se la pasa fingiendo y anda de hipócrita, lo único que te está diciendo es que no tiene al Espíritu. Al religioso le importa mucho la hipocresía porque como es soberbio, no puede dejarle ver a los demás que no tiene a Dios y entonces actúa como que tiene a Dios. Pero Dios no se relaciona con actores. Dios se relaciona con humildes. Dios se relaciona con sinceros. Y cuando no hay esa sinceridad, no hay restauración. Pero cuando hay esa sinceridad y obedeces la palabra, entonces como consecuencia Dios envía su Espíritu y amas entrañablemente, purificas tu corazón y te haces cristiano. ¿Quieres ser cristiano? Deja la hipocresía. Dios no quiere tu actuación, Dios quiere tu corazón. Muestra cómo eres tú realmente. Busca la salvación con sinceridad. Muéstrale cómo está tu corazón a Dios. Salmo 51, versos 12 al 16. Una persona buscando su salvación. Vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres el sacrificio que yo daría, no quieres el holocausto, no quieres los ritos religiosos, tú quieres mi corazón. Ahí estaba David arrepintiéndose y estaba diciendo: vuélveme al gozo de tu salvación, porque no la tengo, Señor. Apostaté, ya no te puedo alabar, estoy seco, estoy muerto. Yo sé que podría ir a hacer actos religiosos, yo sé que podría ir y pagar 1000 sacrificios, pero tú no quieres eso. Tú quieres un corazón sincero, y sinceramente estoy seco. Fíjate, el que más salmos compuso, que le dijo a Dios: estoy seco. No puedo abrir mi boca y cantar tu alabanza. Entonces, ¿por qué fue el dulce cantor de Israel? Porque puso su sequedad delante de Dios. ¿Por qué no le dices: Dios, estoy cansado de nada más ver pasar las alabanzas y que nunca yo tengo una experiencia real contigo? ¿Por qué no abrir tu corazón y mostrar lo que hay adentro? Y entonces Dios empieza a tratar en ti. Hay que exponer con cuidado el pecado y la necesidad de renovación. Versos 7 al 10 de Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy tan mal, Señor, pero quiero estar bien. Deseo estar tan limpio como la nieve, pero estoy tan sucio y me siento tan indigno de presentarme delante de ti. Esconde tu rostro de mis maldades. No me veas tal cual soy, porque no soy digno de muerte. Por lo tanto, no veas mis pecados, sino antes este corazón que tengo no sirve para nada. Y te ruego, Señor, que vengas tú, que eres el creador, y crees un corazón limpio. Cámbiame, tú recrea este corazón, porque yo lo eché a perder, porque yo lo corrompí, porque lo llené de homicidios, porque hice adulterios, porque hice maldades. Crea un corazón limpio.
Dios, ven y cámbiame por completo. ¿Y qué hace Dios cuando ve ese corazón sincero? Empieza entonces Dios, en su infinita bondad, a traer restauración. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios viene, Dios sana, Dios restaura, Dios cambia. Y no solo los conforta, sino que los salva. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantado quiere decir el que presenta su corazón hecho pedazos delante de Dios. Y sinceramente, ¿solamente el pecador tiene el corazón hecho pedazos? No dice, o algunos pecadores, no dice la Biblia que todo ser humano necesita eso. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia está en que unos reconocen el estado de su corazón y otros están todos arrogantes y no se pueden humillar con Dios para que Él venga y los cambie. Y Dios quiere un cambio completo y total de corazón. Y dice que Él salva a los contritos de espíritu. Y esa palabra contrito quiere decir aquel que tiene un arrepentimiento por una culpa cometida, que entiende bien su culpa, que se arrepiente bien de su culpa, no anda de hipócrita, y que se lo expresa a Dios. Y que Dios, que ve no los actos sino el corazón, viene y está cercano, lo escucha y lo salva. Jesucristo mismo contrastó dos oraciones para dejarnos saber cómo ve Él a personas que hacen una búsqueda religiosa o una búsqueda sincera. Y nos las enseñó en una historia magistral que lo resume muy bien. Lucas 18, versos 10 al 12, vamos a ver la primera de ellas. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo era un religioso, el publicano era un pagano que robaba. El fariseo, o sea, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo, no con Dios. Fíjate bien, por algo vienen las palabras, consigo mismo. De esta manera, aunque mencionaba el nombre de Dios, oraba para él. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es una persona orgullosa, es una persona soberbia, es una persona que se basa en sus actos, que se cree superior a los demás y que dice gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Llega a presumirse a sí mismo delante de Dios. ¿Cómo verá Dios eso? Por eso dice Jesús, oraba consigo mismo. Yo no oí esa oración, muy de lejos. La oyó nada más para poner esa historia y dejárnoslas. Pero Dios no está atento a esas oraciones. En cambio, con el contrito, en cambio con el humillado, en cambio con el quebrantado, ahí está al ladito vendando sus heridas. Por lo tanto, la única esperanza que tenemos tú y yo es ser humildes ante Dios, es ser sinceros, no andar de hipócrita, ser sincero. Después de hablar de ese falso corazón, Jesucristo, que ha oído muchas oraciones a lo largo de miles de años, muestra otro corazón para que aprendamos de él. Dice versos 13 al 14 de Lucas 18: mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Un pecador, una persona despreciable en su contexto cultural, porque era visto como lo peor, el publicano. Pero ese publicano, el peor pecador, llegó a buscar a Dios y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estoy perdido, solamente me puedo acercar a ti porque tú tengas misericordia de mí, no porque yo tenga buenas obras, sino porque tú eres bueno, porque si no es porque fueras bueno yo estaría muerto. Pero porque tú seas bueno, tú ven y sé propicio a mí. Y Dios, que es bueno, lo justificó, o sea, salió justo de aquel lugar
Salió sin culpa, salió limpio. Si saliendo de ahí se hubiera muerto ese publicano, Dios lo recibe en el cielo, le da un abrazo y lo mete al cielo por siempre y por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque se humilló. Y te dice la Biblia, porque el que se enaltece será humillado como aquel fariseo. Oh, gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. ¿Cómo es molesto oír a una persona así cuando viene a adularse, a presentarse? ¿Qué es eso? ¿Que Dios no se da cuenta? ¿No nos llama a Dios a ser sinceros y francos? Pero el que se humilla, como el publicano, será enaltecido. Y yo te quiero preguntar hoy, ¿es tu búsqueda sincera delante de Dios? ¿Te estás haciendo cristiano o te estás haciendo un hipócrita y un actor magistral? ¿Cómo adoras? ¿Por quién vienes a las reuniones? ¿Qué intenciones tienes dentro de ti? Si tú empiezas a ser franco, Dios te va a ayudar. Si tú no te vuelcas a la sinceridad, no tienes esperanza, jamás, para encontrar la salvación. Necesitas ser franco, ser sincero, ser abierto, decir las cosas como son, totalmente como son. Concluyo con 2 Corintios capítulo 1, verso 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y cuál es esa gloria? Que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con vosotros. Esa era la gloria del apóstol Pablo. Su gloria era una vida sencilla. Sencilla. Era un tipo simple. Lo conocía simple, sincero, abierto. No con sabiduría humana. Ya cuando empieza a poner muchos argumentos, muchas cosas, muchas estrategias, muchas formas. Hay pura hipocresía escondida detrás de eso. Sino con la gracia de Dios, con la bendición de Dios. Así es como que hay que andar. Estamos llamados a ser sinceros, a ser francos, a decir la verdad, a ser abiertos. Guárdate de la hipocresía y busca de todo corazón a Dios. Y Dios va a hacer algo en tu vida. Escapa de la hipocresía, sé sincero, sé franco. Ora esta semana, no importa el tiempo, la oración que hagas, hazla sincera. Hazla sincera. Lo que haya en ti, lo que sea, aunque sea escabroso. Fíjate qué pensamientos le llegaron a poner a Dios. Pon a Satanás a su diestra. Te estrella a sus hijos en la roca. ¿Qué cosas le pidieron? Pero fueron francos. Fueron francos. ¿Por qué no dices las cosas con franqueza? Y Dios va a obrar. Dios ya lo sabe. No actúes. Presenta la verdad ante Dios y Dios va a cambiar tu vida. Con eso termino. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde. Estamos despedidos.